Entonces, Zacarías capítulo 2 y 3 dice así: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, gracias te damos porque podemos tener tu palabra, Señor, porque podemos tener este tiempo de reunirnos, este tiempo, Señor, de tener comunión con los hermanos, de poder reunirnos en torno a ti, con el único propósito de exaltar tu nombre, de alabar tu nombre, de darte la gloria y la honra a ti, porque solo tú eres merecedor, Señor. Gracias, Padre bendito, porque podemos tener estos medios tecnológicos en estos tiempos en el cual no nos podemos reunir físicamente, pero sí nos podemos reunir de esta forma, Señor, y dice tu palabra que vendrá un tiempo, Señor, en que tú buscarás a estos adoradores, ¿cierto?, que te adoren en espíritu y en verdad. Hoy nos reunimos en espíritu, Señor, y buscamos la palabra de verdad, y buscamos tu palabra de verdad para nuestra vida. Así que te pedimos, Señor, que tú seas
limpiando nuestra mente, nuestro corazón, preparando, Señor, nuestro oído. En el nombre del Señor Jesucristo reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu maligno, todo espíritu de oposición, todo espíritu de pelea, que quiera, Señor, evitar que recibamos el mensaje, que quiera evitar, Señor bendito, que seamos bendecidos por tu palabra. Sabemos que no es el hombre el que habla, sabemos que es tu espíritu, sabemos que es tu palabra, así que, Señor bendito, úsame, Señor, y para que pueda llegar lo que tú quieres, Señor, que llegue. Porque todos hemos llegado con distintas necesidades y tú las conoces, Señor, y tú puedes obrar en la palabra para suplir, Señor, esa necesidad, ya sea consuelo, ya sea reprensión, ya sea palabra de aliento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética. En esta hora, Señor, te pedimos, Dios, Espíritu Santo, que seas tú entregándola a la vida de mis hermanos, a mi propia vida. Padre Santo, dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos porque tenemos tu palabra bendita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué linda palabra, hermanos. Me estaba dando vuelta hace día el profeta Zacarías y tenemos que ser obedientes, ¿cierto?, en cuanto a esas inquietudes que el Señor pone en nuestro corazón. Y estuve reflexionando y me quedé en estos dos capítulos, hermanos. En estos dos capítulos que nos muestran una palabra de esperanza. Primero dice que si usted lee desde el primer capítulo 1, hay una visión donde se aparece un ángel, un varón de Dios que comienza a hablar con Zacarías. Y aquí en el capítulo 2 dice que él miró y había un hombre, ¿cierto? Una persona que tenía en su mano un cordel de medir. Y Zacarías le pregunta, le dice, ¿a dónde tú vas? Y el hombre, ¿cierto?, le contesta, a medir Jerusalén porque quiero saber cuál es su medida, su anchura y su longitud. ¿Cuánto mide de largo y de ancho? Y el ángel que estaba hablando con Zacarías, aparece otro ángel y le dice, anda, dice, ve, detén a este joven y háblale y dile, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Hay otra versión, hermano, que dice, habitarán como en aldeas. Eso dice, habitarán como en aldeas a causa de la gran multitud de hombres y de ganado. Me hace pensar, hermano, en la imagen que nos presenta Éxodo cuando saca a su pueblo y lo lleva por el desierto. Y cuando acampaban, Dios da una instrucción muy precisa acerca de cómo debían de acampar, que eran 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al oeste y 3 al este, y el tabernáculo en medio, por señal de que el Señor iba a habitar en medio del pueblo. O sea, esta imagen que nos presenta aquí, ¿cierto?, cuando dice, porque como ciudad sin muros, como en aldeas habitarán, haciendo como una reminiscencia de ese habitar del pueblo con Dios en el centro. Y en ese tiempo, ¿cierto?, dice que de día había una nube y de noche había una columna de fuego y que guiaba y que estaba ahí presente como protección para el pueblo. Y aquí dice la palabra, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y eso es muy bonito cuando pensamos en la imagen del tabernáculo que estaba en el centro del pueblo. Y dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca, ¿cierto? Y dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Y esas 2 tablas, hermanos, ¿cierto? A veces nosotros nos quedamos con la imagen hollywoodense
de la película de los 10 mandamientos, donde está Moisés con las tablas y con números romanos, ya partimos mal, ¿cierto? Con cinco mandamientos acá y 5 mandamientos acá. Bueno, no era así, hermano. La verdad es que eran dos copias iguales, una copia de la otra. En una copia estaban los 10 mandamientos y en la otra copia también estaban los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando se hacía un trato entre pueblos, entre reinos, se firmaban documentos también. Y un documento quedaba en poder de un pueblo. Generalmente se firmaban cuando se hacían pactos de paz entre un pueblo vasallo, ¿cierto? Un pueblo pequeño y un reino más poderoso. Se firmaban estos como pactos de paz, acuerdos de paz. Las piedras, las tablas de piedra eran el testimonio. Pero uno quedaba en el pueblo y el otro se lo llevaba el rey. Pero en el caso de Israel, hermano, ambos documentos, ambas copias, estaban dentro del arca. Qué bonito. Enseñar, mire, el mismo rey que hacía un pacto con este pueblo, además de hacer un pacto, se quedaba a habitar en medio de ellos. Eso es lo que significa, hermano, las dos tablas de la ley dentro del arca. El Señor haciendo un pacto y además habitando en medio de ellos. Y esta señal de protección que dice aquí, dice, porque yo seré como un muro de fuego en derredor y gloria para ellos en medio del pueblo. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Es cierto, aquí está confirmando lo que ha hecho el Señor, ¿cierto? Pero, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Por qué pasa esto, hermano? Esto llega a pasar, ¿por qué? Por la propia desobediencia del pueblo. El pueblo, por su desobediencia constante, de forma constante, el Señor está advirtiendo al pueblo de lo que le habría de pasar. En el Antiguo Testamento, cuando hace esta afirmación acerca de las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, hay una consecuencia que habla acerca de que les habría de dispersar, hermano. Entonces el pueblo sabía acerca de esto, pero aún así el pueblo es porfiado y perseveran en su maldad. En Deuteronomio, en el capítulo 28, del 15 en adelante, puede ver las consecuencias de la desobediencia. Entonces, esto que está pasando, ¿cierto? Esto que dice el Señor, que han sido dispersos por los 4 vientos, ¿cierto? Es consecuencia de la desobediencia del pueblo. Y fíjese que hay finalmente el remanente que queda es poco, es pequeño, hermano, en comparación con el tamaño del cual llegó a ser el reino. Recuerde que cuando se separa el reino, 10 tribus quedan al norte, ¿cierto? Y 2 al sur, 2, hermano. Y esas 10 tribus fueron dispersas y de esas no se supo más. No se supo más. Se perdieron, hermano, se perdieron en el tiempo. Entonces un pequeño remanente es el que queda cuando dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. A pesar de este castigo, de esta consecuencia por el pecado, por la maldad, aún así Dios está siempre pendiente de sus hijos.
Siempre, hermano, siempre está pendiente el Señor de nosotros y dice, porque el que toca a mi pueblo, me toca el ojo, me mete el dedo en el ojo. Hermano, se le ha pasado eso, ¿no? Que uno mismo a veces se pasa a tocar adentro del ojo lo molesto y la reacción que uno tiene. El Señor dice eso, el que toca a mi pueblo me mete el dedo en el ojo, toca la niña de mi ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Hermano, la consecuencia del que levanta la mano en contra de los hijos de Dios. Mía es la ira, mía es la venganza, dice el Señor. Y dice que van a ser un botín para sus propios esclavos. Eso dice la palabra. Yo voy a levantar mi mano, voy a agitar mi mano, dice en otra parte, voy a agitar mi mano contra ellos. Fíjese que recién leíamos en Lucas con la lectura que nos daba el tío Edesio, que habla el Señor de el dedo de Dios. Siempre está la imagen, ¿cierto?, de el dedo de Dios. Esa imagen es significativa para hablar del actuar poderoso de Dios sobre la tierra. El dedo de Dios. Y la expresión aquí es: yo agitaré mi mano sobre ellos. Y va a ser tal la destrucción sobre ellos que sus propios esclavos van a tomar dominio sobre ellos. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Fíjese que este celo por parte de los judíos, ¿cierto?, de cerrarse, de cerrar su fe y no compartirla con las naciones, no era algo de Dios. El Señor siempre está anunciando que esta bendición va a alcanzar a todo el mundo. Ya en el Antiguo Testamento, cuando le habla a Abraham, ¿cierto?, cuando sella el pacto con Abraham, le dice: en ti serán benditas, ¿quién? Todas las familias de la tierra. Y aquí se reitera la promesa y dice: se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán, ¿por qué?, por pueblo. ¿Se acuerda que lo mencionábamos la semana pasada, que nosotros mismos en algún momento no éramos pueblo y llegamos a ser pueblo de Dios por adopción y como dice la palabra ahí, injertados, ¿cierto?, como una rama de olivo silvestre? Somos injertados en el olivo madre, por decirlo así, en el árbol madre, y llegamos a ser parte del pueblo de Israel, de esta Jerusalén celestial. ¡Qué lindo! Qué lindo eso, hermano. El propio Señor Jesucristo, en el pasaje que recién leíamos, ¿qué dice, cierto? ¿Quiénes van a ser como testigos ante los escribas y los fariseos? Dice: el pueblo de Nínive, que escucharon la palabra del profeta y que procedieron a arrepentimiento. ¿Se fija? Y conocemos de sobra la historia de Jonás, ¿cierto? Y sabemos lo malo, lo malvado que era el pueblo de Nínive. Eso es representativo de maldad, hermano, porque era la capital del pueblo asirio, que tanto mal, que tanto daño le había hecho al pueblo. Y el Señor Jesucristo los viene a poner como ejemplo. Dice: ellos escucharon la voz de los profetas y vinieron a arrepentimiento, alcanzaron perdón, alcanzaron salvación. Y eso nos abre la puerta a todos nosotros, hermano, porque como dice la palabra, venimos a ser llamados pueblo de Dios. Venimos a ser
integrados, ¿cierto?, a la familia de Dios. Qué lindo, qué lindo. A mí me encanta esa expresión que ocupa Pablo de sí mismo. Y yo al final como un abortivo. Yo al final, hermano, qué bien, qué bien, qué bien que sea así por nosotros, ¿cierto? Al final, como colado, como tirándonos por debajo de la puerta como un abortivo, pero somos parte del pueblo de Dios. Mejor, como dice la alabanza, ¿cierto? Mejor es un día en la casa de Dios que estar en David, ¿cierto? Dice, prefiero estar ahí a las puertas, a los atrios, afuerita, asomándome, pero estar ahí, a estar ahí, en la presencia de Dios. Podemos ser como el publicano ese, ¿cierto? Que estaba lejos del altar, lejos del fariseo, ¿cierto? Lejos del fariseo, lejos del altar ahí, agachadito, cabeza abajo, sin atreverse a pronunciar palabras, sino que solamente decir, sé propicio a mí, pecador. Pero no importa, hermano, porque somos parte del pueblo. Somos parte del pueblo. Como dice en Mateo, ¿cierto? Id y haced discípulos a todas las naciones, que en griego es pantata etnes, a todas las etnias. A mí me encanta, hermano, esa frase. A todas las etnias. Recién entonábamos un himno, ¿cierto? Que era un trote nortino, hermano. Qué lindo, porque todas las culturas, todas las etnias son invitadas y tienen cabida a la mesa del Señor y pueden llegar a ser parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Qué lindo, qué esperanzadora esta palabra. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Hermano, él se ha levantado. Esta palabra profética, hermano. El hermano Alexis decía, ¿cierto? Poco tiempo queda, el Señor viene, el Señor ya está ahí, el momento en que viene el Señor. Y aquí dice, calle toda carne porque el Señor se ha levantado de su santa morada. El Señor se está preparando, el Señor viene. Y nosotros como pueblo de Él decimos, Maranata, ven Señor, que sea verdad. Y que calle toda criatura, toda carne, todo ser humano delante de Él. Y como dice en Apocalipsis, ¿cierto? Porque toda rodilla se doblará delante de Él. Y vi, dice Juan, ¿cierto? Vi grandes y pequeños delante de Él. Y toda rodilla se dobla delante de Él. Gloria a Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿cierto? Si usted lo busca en otras versiones, que Josué, Yeshua, versión hebrea de Jesús, ¿cierto? Jesús, Josué, José. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mire, qué figura más potente esta. Nos pone al líder del templo, a la cabeza del templo, al sumo sacerdote, que está con el ángel, pero además está con Satanás al lado, como acusador, dice, como acusador. La palabra Satanás viene, ¿cierto?, de una palabra babilónica que es Shatam, que literalmente significa fiscal. Shatam es la palabra babilónica para denominar al fiscal. Viene de un término legal, hermano. Viene de un término de las leyes, que es el fiscal, el acusador, el que acusa. Esa es la misión de Satanás. ¿Y acaso no es lo que hace todos los días a nuestro oído, hermano, cuando estamos en falta, cuando estamos en pecado? ¿Acaso no nos dice y nos repite cómo vas a alabar al Señor? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a cantar? ¿Cómo? ¿Cómo vas a cantar? ¿Tú? Es verdad, hermano. Ese es el trabajo, esa es la labor
de Satanás, del diablo. Y ahí está, parado, al lado del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Hermano, en Judas, en el Nuevo Testamento, en el libro que está antes del Apocalipsis, vemos esta misma frase, ¿cierto? Que el arcángel Gabriel, cuando disputaba, ¿cierto?, el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición, no se atrevió a proferir una palabra mala en contra de Satanás, sino que le dice que el Señor te reprenda. Hermano querido, nosotros no tenemos ningún poder, nada en nosotros mismos, sino que es el Señor en nosotros quien nos capacita, quien nos da poder a través del Santo Espíritu que mora en nosotros. Por eso es importante recordar esto, hermano, que el Señor te reprenda, no yo, que el Señor te reprenda, porque el propio ángel de Jehová es lo que le dice a Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y dice acerca de Josué, del sumo sacerdote, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Es una expresión bastante fuerte, hermano, pensando en que está hablando de el sumo sacerdote, de la cabeza, ¿cierto? De la cabeza del templo. Este es un tizón que fue arrebatado del fuego. Si eso lo dice acerca del sumo sacerdote, hermano, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Ahora, hermano querido, esto nos debe poner en perspectiva, no desanimarnos. No desanimarnos con respecto a nuestra posición delante de Dios, sino ponernos en perspectiva y animarnos. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que tener claridad y tenemos que ser conscientes de que Satanás siempre va a estar allí para acusarnos. Pablo lo dice muy bien, ¿cierto? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos ejércitos, ¿cierto? Con estas potestades que están en las regiones celestes. Y cuando habla de la armadura, ¿cierto? Habla de esta armadura espiritual, ¿cierto? El yelmo de la salvación, la espada de la justicia, que es la palabra de Dios, el apresto del evangelio, la coraza de la justicia, ¿cierto? En términos espirituales, ¿cierto? Entonces, que no nos desanime esta figura, ¿cierto? Nosotros mismos podemos decir, yo mismo soy un tizón arrebatado de las brasas. Yo mismo soy un rescatado, hermano, del hoyo, un rescatado del fuego. Y es verdad, hermano, nosotros cuando fuimos rescatados por el Señor, cuando aceptamos al Señor, somos como este tizón rescatado del fuego. Porque para allá íbamos, ahí estábamos y no teníamos alternativa de salvación, hermano. Nuestro destino era ser consumidos por el fuego, pero somos arrebatados del fuego como un tizón. Al igual que el sumo sacerdote Josué. Y mire, y Josué ¿cómo estaba vestido Josué? Con vestiduras viles. En otra parte, en otra versión dice, estaba vestido como un pordiosero, como un vagabundo. Y estaba delante del ángel. Mire, me recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo pródigo delante del padre? Como vestido como un pordiosero, vestido con ropas viles, rescatado como un tizón arrebatado del fuego. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, a Josué le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, tal cual como vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿cierto?
quítenle esa ropa, vístanlo con el vestido principal, pónganle calzado, pónganle anillo en la mano, ¿cierto? Ese anillo que era un anillo especial, un anillo de sello, un anillo que llevaba el nombre de la familia, ¿cierto? La inicial de la familia, que era con el que se firmaban los documentos, ¿cierto? Los documentos legales. Mira, pongo mi firma, yo soy parte de esta familia. Soy parte de la familia. Y el Señor hace lo mismo con nosotros, hermanos. Quítenle las vestiduras. Quítenle las vestiduras y pónganle ropas de gala, ropas preciosas. Pónganle el vestido especial de la casa. El Señor hace eso con nosotros. El problema, hermanos, que muchas veces nosotros somos como el cerdito, ¿cierto? Ignoramos esta advertencia, esta salvedad que nos hace Dios, que le hace el ángel de Jehová a Josué. Le dice, mira, fíjate, no lo pases por alto, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Un pastor me contaba siempre esta historia, esta ilustración, ¿cierto? Decía, usted un cerdito lo puede sacar, bañarlo, sacarle todo el barro, dejarlo perfumadito, ponerle un traje, pero a la primera oportunidad que va a hacer el cerdito, va a ir y se va a tirar al barro. Por eso primero, ¿cierto? Tenemos que orar para que el Señor nos transforme y dejemos de ser cerditos. Que el Señor toque nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado realmente y que podamos ser como ese hijo pródigo que cayó en cuenta, que entró en razón y que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí en medio de los cerdos? Y podamos ser capaces de salir de allí, para que tenga un sentido que el Señor nos vista de ropas limpias, ¿cierto? Y no ser como dice Pedro, como que cuando se hace cierto el proverbio, ¿cierto? Que llegamos a ser como la perra que vuelve a su vómito, como el cerdo que vuelve al lodo. Pongan mitra, pongan un turbante nuevo, limpio, sobre su cabeza. Y pusieron un turbante sobre su cabeza. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Hermano, mire qué amonestación más hermosa. Es una amonestación, pero es una amonestación con una tremenda promesa, hermano. Hermano, si el Señor no nos dice, oye, pórtate bien porque sí. El Señor nos dice, pórtate bien, sigue mis preceptos, cumple mis preceptos, cumple mis mandamientos, para que seas bendecido. Para que gobiernes también sobre mi casa, para que seas también cuidador de mis atrios, vale decir, para que estés dentro de mi casa, de mi templo, alabando. Hermanos, si esta no es porque sí. Mire, nosotros a veces, que los que somos papás, cierto, a veces caemos en el error de decirle a nuestro hijo cuando nos preguntan, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? Porque sí nomás. El Señor se da el tiempo de explicarnos, hermano, para que tengamos una razón, para que tengamos un fundamento, para que tengamos una motivación, para que sepamos la causa, el porqué de esto. Aléjate del pecado. ¿Por qué? Porque yo te quiero bendecir. Y si tú estás en el pecado no te puedo bendecir. Se detienen las compuertas, hermano, se detienen las aguas, no puede fluir el agua. ¿Y qué es lo que quiero yo? Dice el Señor. Yo quiero que fluya el agua en ti, que fluya el agua en ti, que llegues a ser gobernador en mi casa, que seas cuidador
de mis atrios, para que tengas un lugar en medio de estos. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Viene el Señor, Maranata, viene el Señor, viene el renuevo, viene el Señor Jesús a cumplir esta palabra profética. El Señor viene, no lo dude, hermano, no lo dudemos, es así. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. El 7 es señal de la perfección de Dios. Los ojos, ¿cierto? La mirada del Señor que está por sobre todas las cosas, todo lo ve. El Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Tal como lo dice Apocalipsis, ¿cierto? Viene el Señor como relámpago, todo ojo le verá, será evidente para toda criatura. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta es una forma proverbial del antiguo idioma hebreo para decir, en aquel día ustedes serán bendecidos hasta ya no más poder. En aquel día ustedes serán colmados de gracia, de bendiciones. Eso significa, ¿cierto? Esta imagen de el estar convidando gente debajo de mi higuera, debajo de la vid. En aquel día seremos bendecidos, porque tendremos un lugar, ¿cierto? Tendremos un lugar, una habitación delante y con el Señor. Dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Me voy para hacer morada, ¿cierto? Si no hubiera lugar para ustedes, ya los hubiera dicho, dice el Señor. Pero Él va porque nos va a asegurar morada. Y cuando se va dice, pero no los dejaré huérfanos porque enviará sobre ustedes el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador. Y que podamos tener esta visión, ¿cierto?, que tuvo Zacarías. Que la bendición del Señor en nuestra vida, en medio de nuestro pueblo, de nuestra familia, en medio de nosotros, va a ser tanta, que vamos a ser como una ciudad sin muros y que Jehová mismo va a ser un muro de fuego en derredor de nosotros y su gloria va a habitar en medio nuestro. Pero para que eso pueda ser realidad en nuestro entorno, primeramente el Señor tiene que habitar en medio de nuestro corazón. Y que ese fuego, hermano, tiene que ser un vallado alrededor primero de nuestra propia vida. Pero vamos a ser presentados, vamos a ser confrontados, al igual que este sumo sacerdote Josué. Mira, nos va a decir el Señor, mira, he limpiado tu pecado, te he puesto vestiduras, ¿qué vas a hacer ahora? Y que seamos como este hijo pródigo, hermano, que entremos en razón, porque primeramente tenemos que salir del charco de barro, para que el Señor pueda bendecirnos. Por eso que es tan importante cuando dice, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Por eso debemos permitir que el Espíritu Santo sea obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Señor. Y yo le voy a pedir a Alejandra que ore para que terminemos esta parte de reflexión. Amén. 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 Oremos entonces. Dios amado Padre, te damos gracias por este tiempo en que podemos reflexionar, escuchar, meditar, leer, compartir
tu palabra, Señor, y gracias porque siempre podemos experimentar esto, Señor, en nuestras vidas y nos da la oportunidad de entender y de hacer algo, Señor, con tu palabra. Gracias por ser tus hijos, porque nos has limpiado en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, todo, Señor, para estar delante de ti, para gozar de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos esperar en tus promesas. Gracias por todas las promesas que tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre cuando te vemos, Señor, siempre tenemos de ti una palabra de ánimo, de aliento, de amor, de promesas, de paz. Gracias, Señor, porque eso eres para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos experimentar que este tiempo es bueno para nosotros y que puede ser de provecho, Señor. Gracias, Dios mío, por todo, por esta familia Mancilla, Señor, y que te pedimos que tú siempre sigas obrando, Señor, y que si hay alguien, Señor, que todavía duda, Señor, de seguirte, que puedas tú convencerlo con tu Santo Espíritu. Gracias te damos una vez más y pedimos tu bendición para toda esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, tío. Amén.